Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Estamos con 21 temas de discipulado bíblico y estamos hoy día entrando en el tema número 2, que es en cuanto a la palabra de Dios. Como ustedes se dan cuenta, siempre tenemos siete puntos en cada enseñanza. El primer punto de estos es el siguiente: la Biblia es tan esencial como el alimento. Eso es algo que casi nadie lo entiende, nadie se da cuenta de eso. Incluso muchos creyentes, al haber aceptado a Cristo, al comenzar su vida cristiana, no comprenden porque no aprendieron muy bien al inicio de su vida cristiana. Y este discipulado es justamente para evitar eso, que usted aprenda mal. Porque quisiera decirle esto: lo mismo que sucede con la vida de un niñito. Si el niñito aprende mal, así va a quedar porque aprendió mal. Pero si el niño aprende bien, eso no cambia durante toda su vida. Usted aceptó a Cristo, es una nueva criatura, pero necesita crecer en el Señor. Y aquí queremos enseñarle cuál es el crecimiento, cómo usted tiene que aprender lo que es la palabra de Dios. Lo más importante para su vida como hijo de Dios es la Biblia. La Biblia es tan esencial como el mismo alimento. Vamos a ver el versículo en cuanto a esto. Mas él, son las palabras del Señor Jesús, y en realidad fue para defenderse contra la tentación de Satanás. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la boca de Dios? Es la Biblia. No va usted a escuchar una voz audible, va usted a encontrar la boca de Dios, es su palabra escrita en la Biblia, su palabra eterna, su palabra inalterable, su palabra infalible que nunca falla. Eso es la boca de Dios. Y el Señor Jesús se defendió contra la tentación del mismo diablo de esta manera, diciéndole: escrito está. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Es decir, el pan de nuestro cuerpo no es el único alimento que el hombre necesita. Usted necesita otro alimento que es incluso más importante que el alimento del mismo cuerpo, que es la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos viendo otro versículo. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en no por hartura, lo que no satisface? Oídme oyendo y comed del bien, y deleitarse a vuestra alma con grosura. Vuestra alma se va a satisfacer con abundancia, con grosura. Vuestra alma se va a deleitar. ¿De qué manera? Recibiendo la palabra de Dios. Fíjese la comparación. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan, en lo que no es pan verdadero? Nadie puede vivir sin alimento. Usted como hijo de Dios no puede vivir sin el alimento que es la palabra de Dios. Pero si usted lo entiende, si usted oye, fíjense cómo al decir el pan, el Señor dice: oídme oyendo y comed del bien, es decir, de su palabra, y deleitarse a vuestra alma con grosura, con satisfacción. Abajad vuestras orejas y venid a mí, es decir, poned atentas vuestras orejas y venid a mí. Oíd, nuevamente, oíd. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para oírla, porque usted puede leer la Biblia, pero no puede tener oído espiritual. Por eso muchas veces también el Señor Jesús repite: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque la palabra de Dios uno la lee, claro, a veces uno la escucha como es en este momento, pero si uno no tiene oído para escuchar la palabra de Dios, usted necesita abrir sus oídos espirituales cuando usted lee la palabra de Dios. Oíd y vivirá vuestra alma, oíd mi palabra, y haré con vosotros concierto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, 2 y 3. También tenemos este otro: mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy.
Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un libro envuelto. Es que en el tiempo antiguo eran pieles, el libro estaba hecho de pieles y las pieles se envolvían, era un rollo extenso. Por eso dice un libro envuelto, una envoltura. Y el Señor le dice, abre tu boca. Fíjense la comparación con el alimento. Eso es la Biblia, es como un alimento exactamente. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, Dios no le da un pan o una manzana. Lo que Dios le da al profeta es un libro para comerlo, es decir, su palabra escrita. Y miré, y he aquí, una mano me fue enviada, y en ella había un libro envuelto, el cual era necesario que el profeta lo comiese. Y extendióle delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y estaban en él escritas endechas y lamentación y ayes del profeta Ezequiel. Luego continúa y díjome, hijo de hombre, come lo que hallares, come este envoltorio. Bueno, le llamo envoltorio porque era un libro enrollado, envuelto, es decir, un libro. Come lo que hallares, come este envoltorio, come este libro, cómelo el libro, come mi palabra. Por eso decimos, la Biblia es un alimento para comerlo. Y claro, no va a comer usted la Biblia para su estómago, va a comerlo para su corazón, para su alma, para su espíritu. Y el Señor nos está ilustrando de esta manera. Y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca e hízome comer aquel envoltorio, aquel libro. Y díjome, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este envoltorio que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Eso es lo que usted necesita aprender el día de hoy, querido hermano, usted que recién aceptó a Cristo. O tal vez usted ya tiene mucho tiempo, tal vez tiene años de haber aceptado a Cristo, pero el problema es que hay muchos de nosotros que no sabemos comer la palabra de Dios. En primer lugar, no hemos entendido el sabor delicioso que tiene la Biblia. Al no entender eso, y nadie nos enseñó. Por eso es que tratamos de enseñarle a usted desde el inicio de su vida cristiana qué significa alimentarse de la palabra de Dios. El profeta Ezequiel comió el libro de Dios, la Biblia, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Bueno, Dios le sigue hablando al profeta Ezequiel, y díjome, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Fíjese, él ha comido las palabras de Dios, ha comido el rollo de Dios, y ahora, con ese poder que obtiene de la palabra de Dios, él tiene que hablar al pueblo de Israel. En segundo lugar, pasamos al segundo punto. La Biblia es tan indispensable como la misma agua. Ambos son indispensables para el cuerpo, el alimento y también el agua. Ahora, el agua no nos nutre, pero sí preserva la vida. Uno puede vivir unas cuantas semanas sin alimentarse, pero no puede vivir más de 4 días sin tomar agua. Más de 4 días morirá la persona por falta del agua. Quiere decir que el agua es aún más urgente que el mismo alimento. Y Dios compara su palabra también con el agua. Indispensable, esencial para nosotros, como el agua es la Biblia. Leemos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. Mas antes, en la ley de Jehová es su voluntad. Fíjese, usted tiene que desarrollar, su voluntad tiene que estar puesta en buscar la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a amar la Biblia. Ese es el objetivo de esta enseñanza, que usted ame la Biblia, que usted comprenda qué es la Biblia para su vida y ame la palabra de Dios. Y de tal manera su voluntad esté puesta en ella, en leerla, en comer la palabra de Dios. Mas antes, en la ley de Jehová es su voluntad, y en su ley meditará de día y de noche. Cuando usted lea la Biblia, no necesita estar 2 horas leyendo la Biblia. Es suficiente que usted la lea unos 15, 20 minutos. Ella va a entrar en su corazón.
Ella va a hacer que usted la medite de día y de noche. Para mí la mejor manera, le quiero compartir, y fíjese, la mejor manera es muy temprano en la mañana yo leo la Biblia, unos 20 minutos más o menos. Pero ese no es el único momento, lo vuelvo a hacer en el resto del día. Otras 2 veces, otras 3 veces en el resto del día, a cualquier hora. Por eso dice, en su ley meditará de día y de noche. Y yo tengo la Biblia en mi celular, la Biblia Reina Valera de 1865, la que siempre usamos, y la leo allí varias veces durante el día. Es decir, no me paso 2 horas, sino 15 minutos, luego más tarde otra vez 15 minutos, luego más tarde otra vez. Así, porque usted come varias veces al día, ¿no es cierto? Y la Biblia es para comerla. Usted puede comer la Biblia varias veces al día y meditarla de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Fíjese, el creyente que toma del agua de la Biblia es igual que un árbol plantado junto al arroyo de aguas. Nunca le falta el agua. Eso será la vida de usted cuando tome el agua de la Biblia, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Usted será prosperado por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios hará prosperar su vida, porque las decisiones que usted tome estarán basadas en ella. El carácter suyo será transformado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Fíjese, por ejemplo, el alimento va entrando en nuestro cuerpo. ¿Cómo es el proceso de comer? Primeramente que todos saboreamos una comida. Nadie la come sin sabor, y si la come uno sin sabor es posiblemente uno está enfermo. Tiene que comer a la fuerza porque no siente el sabor, no siente apetito porque está enfermo. Pero normalmente uno se deleita comiendo cualquier comida. A uno le da hambre, ¿no? Ya son la 1, 2 de la tarde, tengo hambre bastante. Me siento y como con tranquilidad. Y me gusta comer, qué delicioso es comer. Y aún el dicho popular lo dice, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Así es comer la Biblia. Uno siente su sabor delicioso. Ahora, comparemos con el alimento. El alimento comienza a entrar en nuestro cuerpo. Primeramente se digiere en el estómago, en los intestinos, y ese es un proceso automático. Nadie se esfuerza para digerir la comida que comió hace un rato. Eso es un proceso automático. Y junto con la digestión comienza el alimento ya digerido, comienza a pasar hacia el hígado, y el hígado hace muchísimos procesos maravillosos, procesos químicos con el alimento, y luego la sangre distribuye todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, grasas, minerales, van llegando por medio de la sangre a los últimos rincones de nuestro cuerpo y nutren nuestro cuerpo. El alimento va nutriendo. Eso es lo que hace la Biblia en usted. Usted la come, usted la disfruta, la siente, su sabor delicioso, la lee y la está comiendo entonces. Luego, automáticamente, la Biblia tiene poder, entrará en su vida, en su corazón, en su espíritu. ¿Y sabe qué? La Biblia comenzará a transformar el comportamiento suyo. Ella sola tiene poder para transformar el comportamiento de usted en su vida diaria. Ese es el poder de la palabra de Dios. El resultado será que usted dará fruto en todo tiempo, su hoja no se marchitará, y además todo lo que usted hace va a prosperar. Va a prosperar según la voluntad de Dios para que usted prospere. No así los malos, sino como el tamo que lo lanza el viento. El tamo es el polvo. En cambio el malvado, el que nunca ha abierto la Biblia, no entiende nada de Dios, es como el polvo que es lanzado por el viento. Eso es la vida del que no conoce la palabra de Dios. Ahora también aquí en el libro de Isaías se le compara con el agua, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Fíjese el agua, ¿no? En forma de lluvia y en forma de nieve, pero es la misma agua. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, mas harta la tierra, llena la tierra y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
igual como el agua riega la tierra y hace crecer la semilla y produce alimento, produce fruto. De la misma manera es la palabra de Dios para nuestra vida, que va regando nuestra vida. Ahora estamos en el tercer punto, el punto número 3. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y siguen existiendo por ella. Dios creó las cosas del universo entero con el poder de su palabra. Ese es el poder de Dios, está manifestado en su palabra. Y recordamos que por la palabra del Señor Jesús, que es Dios, el Hijo, Cristo es Dios hecho hombre. Recordamos el momento en que Lázaro estaba sepultado 4 días de fallecido y él se acercó a la entrada de la tumba y su hermana Marta le dijo: Señor, ya no, ¿cómo vas a querer abrir la tumba? Hace 4 días ya está oliendo mal. Pero Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Jesús mandó retirar la piedra de la entrada del sepulcro. Y después de haber orado, alzó sus ojos al cielo y oró. Y luego de orar, Jesús exclamó: Lázaro, ven fuera. Y ese cadáver de 4 días volvió a la vida. Prácticamente Jesús estaba creando nuevamente la vida con sus propias palabras. Le ordenó que volviese a la vida. La palabra de Dios es la que creó el universo entero. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. No solamente fueron creadas, siguen siendo sustentadas en este momento. Si no fuera por la palabra de Dios, el universo entero se extinguiría, se destruiría. Muy bien, leemos en Génesis capítulo 1 lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Las tinieblas moraban allí en el principio de la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios mandó que comience a existir la luz, y la luz comenzó a existir. Ese es el poder creador de la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios que usted la tiene en forma escrita allí en su Biblia. Es la misma palabra poderosa, creadora del universo. Esa es la palabra escrita de Dios. Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Pero fíjese, no dice que la oscuridad era buena, solamente la luz es buena, porque las tinieblas, la oscuridad pertenece más bien a Satanás, al enemigo de Dios. Ahora esto está en Hebreos capítulo 11. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, de tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Es decir, no fue nada de lo que Dios ha creado en el universo, nada ha sido hecho de algo que ya existía, de algo que aparecía anteriormente. No fue una transformación de una materia anterior. Fue una creación, como a veces se dice, de la nada. Por la palabra de Dios han sido compuestos los siglos, los mundos, el universo ha sido compuesto, ha sido creado por la palabra de Dios. Las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen, fueron hechas por el poder de la palabra que Dios pronunció para que comenzaran a existir. Y eso es lo que los científicos no entienden, se quiebran la cabeza tratando de explicar el origen del universo y hablan de un Big Bang, de una explosión primigenia hace millones de años. Nada de eso es cierto, querido amigo. El universo comenzó a existir cuando Dios ordenó que las cosas comenzaran a existir. Dios ordenó que apareciese la creación y la creación apareció completamente de la nada. Eso es el poder de la palabra de Dios. Ahora también está en el libro de Hebreos este pasaje. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Es decir, no teniendo una mayor palabra que sus palabras anteriores,
Dios nos habló por su Santo Hijo Jesucristo. Él es la palabra viviente de Dios. Él es la última palabra que Dios ha hablado, su palabra viva, Cristo Jesús. En estos postreros días, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo, el cual, Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios el Padre, y la imagen expresa de su sustancia, la aparición visible de Dios el Padre, la imagen expresa de la sustancia de Dios el Padre, es su Hijo Jesucristo. Y además Cristo Jesús, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es lo que decíamos. No solo Dios creó el universo, no solo Dios creó los siglos, los mundos, aquí como dice, Dios creó y sustenta las cosas con la palabra de su poder. Y en este caso, con la palabra de Dios, el Hijo, con la palabra de Cristo, porque aquí se refiere a Cristo Jesús, sustentando todas las cosas. Es decir, si no fuera por la palabra del Señor Jesucristo, las cosas se extinguirían en un instante. Si continúan existiendo todas las cosas en el universo entero, es porque hay un poder que sustenta su existencia. Es el poder de la palabra escrita de Dios. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, el Señor Jesucristo. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Punto número 4. La Biblia es un libro que tiene vida. Por eso en ella usted habla directamente con Dios. La Biblia no es como un libro del hombre. La Biblia es un libro que posee vida. Es un libro viviente. Y cuando usted entra en la Biblia, entra en el corazón mismo de Dios. Porque es un libro que posee vida. Y no solo posee vida, que otorga vida. Como vamos a ver más adelante, la Biblia, la palabra escrita de Dios, le ha otorgado a usted el nuevo nacimiento. Usted ha nacido de nuevo al aceptar a Cristo. Ha recibido la vida de Dios. Y esa vida de Dios proviene del libro viviente de Dios, que es la Biblia. Leemos en el libro de Hebreos otra vez, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, cuando usted entra a la Biblia, usted piensa que usted va a juzgar lo que está en la Biblia. Es al revés. Ella, la palabra de Dios, le está juzgando a usted. Ella, la palabra escrita de Dios, está discerniendo los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón mío, en el corazón de la persona que la lee. No es que yo juzgo, que yo discierno lo que está ahí, es al revés. Ella, su palabra escrita, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, entrar en la Biblia es lo mismo que entrar en el trono de Dios en el cielo y hablar directamente con Él. Eso es la palabra de Dios, una palabra que tiene vida. Y al tener vida, ella discierne los pensamientos y las intenciones y entra hasta partir el alma y el espíritu de la persona que lo está leyendo o que lo está escuchando. Y entra hasta las coyunturas y los tuétanos para juzgar lo más íntimo de nuestros pensamientos. Eso es la palabra viviente, la palabra escrita de Dios. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia, porque está hablando de la Biblia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí nos está diciendo que entrar en la presencia de Dios es lo mismo que entrar en su palabra. Recordemos que está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz.
más penetrante que toda espada de dos filos, y ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada se oculta a ella, porque entrar en ella es entrar en la presencia de Dios. También tenemos este versículo que nos dice lo siguiente: siendo renacidos, nacidos otra vez. Hemos nacido de nuevo al aceptar a Cristo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Esto es realmente asombroso, querido amigo. Le quiero explicar, mire. Los científicos han descubierto, han reconocido, ningún organismo viviente en este mundo puede provenir de algo que no tiene vida. Todo lo que tiene vida en el universo proviene de otro organismo vivo. Los animalitos, las plantas, los seres humanos engendran un descendiente. ¿De dónde sale una persona humana? Del padre, de la madre. ¿De dónde sale una plantita? De una plantita anterior que dio lugar a una semilla, y esa semilla da lugar a otra planta nueva. Ningún organismo que vive en este mundo proviene del aire o de la nada. Proviene de otro organismo viviente que le dio lugar. Entonces, usted ha recibido la vida del Espíritu Santo. Usted ha nacido de nuevo al creer en Cristo. Y esa vida del Espíritu Santo, esa vida de Dios que usted recibió, ¿sabe de dónde la recibió? De la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de los genes humanos, sino de incorruptible, de simiente incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. La Biblia permanece para siempre. Y ella es la simiente de vida que le dio vida a usted en el día en que usted puso su fe en el Señor Jesucristo. Ella le otorgó vida. Por eso decimos, es un libro viviente. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Ahora pasamos al punto número 5. Estamos cerca de final. Recuerde que siempre desarrollamos en estas clases 7 puntos. Estamos en el punto número 5. Usted no podrá crecer en el Señor si no aprende a leer su Biblia diariamente. Eso es algo que todo creyente, al convertirse a Cristo, es una de las cosas más esenciales que el creyente necesita aprender. Le voy a hacer una ilustración, fíjese. Un bebito, cuando nace, ya tiene vida, ha nacido en este mundo y no sabe nada, no entiende nada. Bueno, pero él sí sabe o se dará cuenta de alguna manera que tiene vida. Y lo primero que hace, a lo que se dedica ese bebito, es a pedir alimento. Nada entiende todavía el bebé. Lo que sí entiende o que tal vez lo siente es que tiene hambre y necesita alimento de su mamá. Necesita la leche materna. Ese bebito apenas nace. Bueno, primero es el calostro, ¿no? Como tan maravilloso ha hecho Dios las cosas. Primero la madre le da el calostro al niño. Ese calostro todavía no es leche. Es un líquido que limpia, prepara el estómago del recién nacido. Luego, después del calostro viene la leche. Y ahí sí, el niño llora porque tiene hambre. Y ese alimento perfecto, maravilloso, es la leche que viene de su mamá. Ahora, la Biblia es ese alimento que usted necesita desde haber conocido a Cristo. Pero aquí tenemos un problema, que muchos creyentes no saben leer la Biblia porque no se han acostumbrado a leer la Biblia. Bueno, en muchos casos solamente lo hacen 2 veces por semana. De repente el domingo, bueno, no leen, escuchan la palabra de Dios en la predicación, en la iglesia. Bueno, por este tiempo ya van varios meses que no nos podemos congregar, pero aún así, por ejemplo, esta clase usted la recibe y también es la palabra de Dios. Entonces muchos creyentes
reciben la Biblia el día domingo y de repente a mitad de semana vienen al culto de oración a un estudio bíblico. Entonces 2 veces por semana se alimentan, nada más. Pero usted necesita, querido hermano en Cristo, que recién conoció al Señor, o de repente usted tiene 10 años de creyente. La pregunta es, ¿aprendió usted a leer su Biblia? Y como le digo, no tiene que pasarse 1 hora entera o 2 horas. No tiene que agarrar la Biblia como para chancarla. No, léala para deleitarse leyéndola, simplemente. Ese es el secreto de recibir el alimento de Dios. Dice también el pasaje que leemos aquí, por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y toda habla mala, desechando estas cosas, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Esto es lo que decimos. Desead ardientemente como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Tiene que desarrollar usted hambre ardiente por recibir la Biblia, la palabra de Dios. Tiene que acostumbrarse a hacerlo cada día. Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois perezosos para oír. Ahí está, esto es lo que nos dice también la palabra de Dios, que no seamos perezosos para oír. Siempre oír se refiere a la palabra de Dios, no a otra cosa. Que no nos hagamos perezosos para oír la palabra de Dios. Bueno, también usted puede oírla en una predicación como esta, una grabación, o en la radio, o en la iglesia, pero es lo mismo, ya sea que usted la lea con sus propios ojos en la Biblia, o que usted la escuche, es lo mismo, porque la Biblia hay que oírla con oídos espirituales. Por eso le vuelvo a decir, ¿no? El Señor Jesús repite muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es recibir la palabra de Dios. No solamente leerla, oírla. Claro, no con la oreja, sino con el corazón, con el oído espiritual. Y no seamos perezosos para oírla, para buscarla, para leerla. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. De cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. Esto es lo que dice que un creyente pasan años y no crece, solamente sigue con la leche. ¿Por qué no crece? Porque no escudriña su Biblia. Esa es la razón. Porque si usted escudriñase su Biblia, leyéndola diariamente, usted habría crecido ya bastante. Pero aquí habla de la pereza de algunos hermanos que ha pasado mucho tiempo y pasando mucho tiempo todavía reciben la leche porque no escudriñan la palabra de Dios. Que cualquiera que usa la de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño. Mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme, la carne, ya no la leche, la carne de la palabra de Dios. Es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Usted va a crecer cuando lea su Biblia. Poquito a poco, es cierto, eso es un proceso que toma tiempo, pero va a crecer, va a crecer. Sin alimento de la Biblia, usted no podrá crecer. Pasarán años y usted seguirá con la leche todavía, no habrá crecido. ¿Y cuál es la razón? Porque usted no escudriña la palabra de Dios. Estamos en el punto número 6, ya vamos acercándonos al final, que es el 7, pero punto número 6, lea su Biblia como deleite, aprenda a saborearla como alimento delicioso. Le digo que este es uno de los secretos más grandes que un creyente necesita entender. La Biblia no es para chancarla como quien chanca las matemáticas. La Biblia es un libro sencillo. Está hecha la Biblia para el hombre más sencillo. Recordemos, casi todos los discípulos de los 12 apóstoles, casi todos ellos, no sabían en realidad ni leer, porque eran gente pobre, eran pescadores. Y en ese tiempo la gente pobre no aprendía a leer. Y de ellos tomó el Señor a sus mejores discípulos. Lea su Biblia como deleite, porque ella, la Biblia, no es para el hombre que ha tenido un grado académico. No, la Biblia está hecha
para la persona más sencilla de este mundo. Además, usted tiene que saborearla como alimento delicioso. Eso es el secreto para que usted reciba la palabra de Dios. En mi experiencia, hace bastantes años atrás, hace como unos 35 años atrás, yo no sabía, no entendía este principio de saborear la Biblia. Entonces, yo tomaba la Biblia como una obligación personal. Me propongo leer la Biblia y lo tomaba como un deber dificultoso, así, ¿no? Tengo que leer la Biblia, tengo que leer la Biblia. Y eso fue un error grande que yo después aprendí, que no, eso no es recibir la Biblia. La Biblia, primeramente usted tiene que aprender cuál es el sabor de la Biblia. ¿Y cómo aprenderla? Pues léala, léala. En el proceso de leer, pídale a Dios, Señor, enséñame a disfrutar de tu palabra. Y usted se va a dar cuenta que la manera de recibir el alimento de Dios es deleitándose en ese alimento delicioso. Dice aquí el Salmo 119, dice así: cuánto he amado tu ley, todo el día ella es mi meditación. Más que mis enemigos, me has hecho sabio con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios han sido mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino detuve mis pies para guardar tu palabra. De tus juicios no me aparté, porque tú me enseñaste. Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido entendimiento, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Como lo estaba diciendo, la Biblia tiene poder. Ella tiene poder cuando ella entra en su corazón. No es usted, es el poder de la palabra de Dios. Lo único que tiene que hacer usted es saborearla, deleitarse leyéndola. Eso es lo único que usted hará. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted cuando tiene ya el alimento preparado? Comerlo y deleitarse comiendo el alimento, nada más. Llévelo a su boca, lo disfruta, se deleita saboreando y comiendo ese alimento, ¿no? Y al final uno dice: barriga llena, corazón contento, qué rico es comer después de trabajar. Está uno con hambre, tiene un momento tan significativo comiendo y también conversando con la familia, etcétera, ¿no? Es igual, exactamente igual, es leer la Biblia, deleitarse comiéndola. Aprenda a hacerlo cada día, querido hermano. El último punto al que llegamos, el punto número 7. Aprenda a guiarse de la Biblia enteramente y absolutamente. Cualquier cosa que usted escuche, compárela con la palabra de Dios. Y posiblemente en algunos casos lo que usted ha escuchado, que supuestamente es de la Biblia, no es de la Biblia. Compare lo que usted recibe, lo que usted escucha o lo que le enseñaron, compárelo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Dependa de ella, de la Biblia, en forma completa y en forma absoluta. Dependa usted solamente de la palabra escrita de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesucristo ser venido en carne. Niegan que Dios se hizo carne. Niegan que Dios, el Hijo, se hizo hombre. Niegan la divinidad de Cristo. Eso es lo que dice. Muchos engañadores, los cuales no confiesan Jesucristo ser venido en carne. La persona que niega a Cristo y su divinidad, tal engañador es y anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que habemos obrado, mas recibamos el galardón cumplido.
Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese, tan importante es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en ella, deleitarse diariamente con ella, leyéndola y permanecer en ella. No se desvíe de ella, no se desvíe de la Biblia, ni a la derecha ni a la izquierda. Permanezca en lo que usted recibió de Dios al leer la Biblia. Recuerde las palabras de Jesús delante de Satanás. Escrito está. Y la última de las 3 veces que fue Jesús tentado por el diablo, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese la importancia tan grande de esta frase. Escrito está. Y no es que Dios está hablando en forma audible, tampoco que le hable a usted en los sueños, no. En forma escrita. Escrito está. Es tan importante que usted lo entienda. Es la palabra de Dios en forma escrita. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la Biblia, no tiene a Dios. Y la evidencia de que no tiene a Dios es que se desvía de la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Si usted tiene en su corazón no salirse de la Biblia, perseverar, permanecer en ella, eso es evidencia de que usted tiene tanto al Padre como al Hijo. Usted es un hijo de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, de la Biblia, no le recibáis en vuestra casa, ni aun le saludéis. Eso quiero advertirle, necesita usted hacer eso. Recuerde lo que dice aquí, fíjese. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Hay muchos engañadores, más aún en esta época final que estamos a las puertas del regreso de nuestro Señor. Las palabras de Cristo fueron: mirad que nadie os engañe. En el último tiempo, estamos en el último tiempo. Previamente a la venida de Cristo, Él puede venir esta noche a llevar a su iglesia. Puede venir mañana o el próximo año, pero estamos a las puertas de su regreso, querido hermano. Y en este tiempo final, mucho más que en los siglos anteriores, muchos engañadores son entrados en el mundo. No escuche a los engañadores. Vaya a su Biblia. No pierda su tiempo en muchas cosas que puede encontrar por allí. Vaya directamente a la fuente. Vaya a su Biblia. Porque hay muchos engañadores en el mundo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa. No le reciba al engañador, ni aun le saludéis, porque el que le saluda comunica con sus malas obras. Muy bien, llegamos al final y vamos a hacer un repaso. Terminando, vamos a repasar los 7 puntos que hemos aprendido. En primer lugar, la Biblia es tan esencial como el alimento. En segundo lugar, la Biblia es tan indispensable como la misma agua. Uno se muere sin agua. Usted no puede vivir sin recibir la palabra de Dios. En tercer lugar, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y se sustentan por ella, siguen existiendo, porque el poder de la palabra de Dios sustenta la existencia continua de este universo. Número 4, la Biblia es un libro que tiene vida. Por eso en ella usted habla directamente con Dios. Usted, cuando entra en la Biblia, es como si hubiese entrado en el trono de Dios en el cielo. Es lo mismo, allí está Dios. Usted entra en el corazón de Dios al entrar en la Biblia. Número 5, usted no podrá crecer en el Señor si no aprende a leer su Biblia diariamente. No habrá forma de crecer espiritualmente si usted no se acostumbra a leerla todos los días. Número 6, lea su Biblia. Este es un consejo práctico, estas son unas instrucciones ya muy prácticas. Lea su Biblia como deleite. Esa es la forma. Lea su Biblia como deleite. Aprenda a saborearla como alimento delicioso. Esa es
yo diría, es la única manera de alimentarse de la palabra de Dios, deleitándose en ella. No chancándola como matemática, sino tiene que aprender usted a deleitarse en ella. Y por último, aprenda a guiarse de la Biblia enteramente y absolutamente. Cualquier cosa que escuche, compárela con la palabra de Dios. Muy bien, les agradecemos, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Permítame orar un instante por usted. Señor Padre Santo, te pedimos por la persona que ha escuchado esta grabación, este video, Señor. Derrama tu poder, tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo sobre la persona que haya estudiado esta clase, Señor, y también que pueda continuar aprendiendo los otros temas bíblicos. Oh Señor, da el fruto de tu palabra en el corazón de cada persona que le escuche. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Le invitamos a seguir en esta serie que se llama 21 temas de discipulado bíblico. Que el Señor le bendiga grandemente.